Oye, ¿alguna vez has intentado explicar tu trabajo en otro idioma y te has quedado completamente en blanco? Totalmente en blanco, como si no supiera ni lo que hago. Exacto, porque hablar del trabajo requiere vocabulario muy específico. Y hoy lo practicamos juntos, En español, con conversación real. sin listas aburridas de vocabulario, solo hablando. Bienvenidos a Simple Spanish. Soy Lucía. Y yo soy Pablo, y hoy hablamos de algo que ocupa gran parte de nuestra vida. El trabajo, lo que hacemos, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. Si estás aprendiendo español, este episodio es perfecto para ti. Vas a aprender a hablar de tu trabajo de manera natural, con vocabulario real que puedes usar en conversaciones reales. No es una lección, es una conversación entre compañeros, así que escucha, disfruta y aprende sin darte cuenta. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, Lucía, empecemos por lo más básico. Si alguien te pregunta ¿en qué trabajas?, ¿qué le dices? Pues depende de a quién se lo diga, porque hay versiones cortas y versiones largas. La versión del ascensor y la versión completa. Exactamente. La versión del ascensor es trabajo en marketing digital. Simple, claro, directo. Simple, claro, directo. Y la versión larga es que trabajo en una agencia de comunicación llevando las redes sociales y las campañas publicitarias de varias marcas. Eso ya es mucho más específico. Sí, y dependiendo de la situación, uso una u otra. ¿Y te gusta lo que haces? Me gusta mucho el trabajo en sí, pero hay aspectos que me gustan menos. ¿Cuáles? Pues la presión de los plazos. Siempre hay una fecha límite, siempre hay algo urgente. Los plazos, o sea, las fechas límite para entregar un trabajo. Deadline, en inglés. El momento en que algo tiene que estar terminado sí o sí. Sí o sí. Y en marketing digital, los plazos son muy cortos muchas veces, porque el mundo digital va muy rápido. Una tendencia de hoy puede ser irrelevante mañana. Completamente irrelevante. Lo que funciona hoy puede no funcionar la semana que viene, y tienes que estar siempre al día. ¿Y eso no agota? Agota bastante, pero también es lo que me mantiene activa mentalmente. Nunca es lo mismo, siempre hay algo nuevo que aprender. Eso es interesante. Lo mismo que es estresante es también lo que lo hace estimulante. Las dos caras del mismo trabajo. Oye, ¿y tú, Pablo, en qué trabajas? Yo trabajo como profesor. Doy clases de historia en un instituto. ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Pues ya van casi 8 años. 8 años. ¿Y todavía te gusta? La mayoría de los días sí, pero hay días que llegas a casa completamente vaciado. Vaciado, o sea, sin energía, como si alguien te hubiera sacado todo lo que tenías dentro. Sin nada, sin energía, sin ganas, sin palabras, completamente a cero. Eso debe pasar especialmente con ciertos grupos de alumnos. Ciertos grupos tienen un talento especial para drenar la energía del profesor. ¿Cuál es el peor tipo de alumno para ti? No diría que hay un tipo peor, pero lo que me cuesta son los alumnos desconectados, los que están físicamente en el aula, pero mentalmente en otro planeta, Los que miran sin ver. los que miran sin ver. Y cuando intentas captar su atención y no lo consigues, eso es frustrante. ¿Y qué haces en esos momentos? Pues intento cambiar la dinámica. Propongo algo diferente, cuento una historia relacionada con el tema, hago una pregunta que les obligue a pensar. ¿Y funciona? A veces, y a veces no. Y hay que aceptar que no siempre puedes conectar con todo el mundo. Eso debe ser difícil de aceptar cuando te importa el trabajo. Es lo más difícil, porque cuando te importa lo que haces, quieres que a todos les importe también. Y eso no siempre es posible. Cada persona lleva sus propias circunstancias al trabajo. El alumno que no presta atención puede tener problemas en casa, puede estar pasando algo difícil. Exactamente. Y a veces lo que parece desinterés es en realidad otra cosa completamente. Tristeza, ansiedad, problemas que no tienen nada que ver con la clase. Eso requiere mucha empatía de tu parte. Requiere empatía y también límites, porque no puedes cargar con los problemas de 30 alumnos. Tienes que cuidarte también a ti mismo.
Eso es muy importante. Los cuidadores, los profesores, los médicos, las profesiones que cuidan a otros tienen mucho riesgo de descuidarse a sí mismos. Se llama fatiga por compasión, cuando te desgastas tanto cuidando a otros que ya no te queda nada para ti. Fatiga por compasión, o sea, el agotamiento que viene de preocuparte demasiado por los demás durante demasiado tiempo. Exacto. Y es muy real en las profesiones de ayuda. Médicos, enfermeros, trabajadores sociales, profesores. ¿Tú la has sentido alguna vez? Sí. Hace unos 2 años tuve una época muy dura en ese sentido. ¿Qué pasó? Pues fue un año muy complicado en el instituto. Había varios alumnos con situaciones familiares muy difíciles, casos de acoso entre compañeros que tuve que gestionar, un alumno que pasaba por una depresión. Eso es mucho para una sola persona. Mucho. Y yo me lo llevaba todo a casa. Me despertaba por la noche pensando en esos chicos, revisaba si había respondido bien, si había hecho suficiente. Esa mente que no para aunque el cuerpo esté en casa. Exacto. Y llegué a un punto en que estaba agotado antes de llegar al trabajo. Me levantaba ya cansado. ¿Y cómo saliste de eso? Hablé con el orientador del instituto y también empecé a ir a un psicólogo. Buscar ayuda profesional. Y me ayudó mucho porque aprendí a separar, a dejar el trabajo en el trabajo. No perfectamente, pero mucho mejor que antes. Separar, o sea, crear una barrera mental entre el trabajo y la vida personal. Que cuando salgas del trabajo, salgas de verdad. Exacto. Que cuando cierras la puerta del instituto, cierras también la puerta mental. Y lo que está adentro, se queda adentro. Eso es muy difícil en trabajos donde te importa lo que haces. Muy difícil, pero necesario, porque si no te cuidas tú, no puedes cuidar a nadie más. El ejemplo del avión. Primero ponte tú la mascarilla de oxígeno y luego ayuda a los demás. Exacto. Primero tú, no por egoísmo, por necesidad. Oye, Pablo, quiero hablar de algo muy práctico. ¿Cómo describes tu trabajo cuando hablas con alguien nuevo? ¿Qué frases usas? Pues depende del contexto. En una conversación informal digo simplemente soy profesor o doy clases. Soy más el nombre del trabajo, trabajo como más el nombre del trabajo, o trabajo en el lugar o sector. Exacto. Y si alguien pregunta más, añado detalles. Doy clases de historia en un instituto público, llevo 8 años en el mismo centro. O sea, para hablar de tu trabajo en español puedes usar varias estructuras. Soy más el nombre del trabajo, trabajo como más el nombre del trabajo, o trabajo en más el lugar o sector. Por ejemplo, soy diseñadora, trabajo como diseñadora, trabajo en una empresa de diseño. Las tres dicen básicamente lo mismo, pero suenan ligeramente diferentes. ¿Y para hablar de las tareas que haces en el trabajo? Pues usamos me encargo de, soy responsable de, mi trabajo consiste en. Por ejemplo, me encargo de las redes sociales de varios clientes o soy responsable de coordinar el equipo de diseño. Exacto. Y para hablar de cuánto tiempo llevas en un trabajo, llevo 3 años en esta empresa o trabajo aquí desde 2020. Llevar más tiempo es muy útil en español. Llevo 8 años dando clases, que significa que empecé hace 8 años y todavía lo hago. Es diferente a decir trabajé durante 8 años, que indicaría que ya no lo haces. Exacto. Llevo más tiempo en presente significa que empezó en el pasado y continúa ahora. Esas pequeñas diferencias que hacen que suenes muy natural en español. Oye, Lucía, cuéntame algo de tu trabajo que la gente no sabe. Algo que sorprenda. Algo que sorprenda, pues creo que mucha gente piensa que el marketing digital es muy glamuroso, que te pasas el día siendo creativo, teniendo ideas brillantes. ¿Y no es así? No exactamente. Hay mucha parte creativa, sí, pero también hay muchísima parte de análisis de datos, de reuniones interminables, de escribir informes. ¿Informes en marketing? No dejo de ver números. Informes de resultados, análisis de métricas, comparativas de rendimiento. Métricas, o sea, los números que miden el rendimiento de algo. En marketing digital, las métricas son datos como cuántas personas vieron una publicación, cuántas hicieron clic, cuántas compraron. Y esos números hay que analizarlos, interpretarlos, presentarlos a los clientes. Es más analítico de lo que parece desde fuera. Mucho más. Y a mí la parte analítica me gusta, pero cuando estoy en la quinta reunión del día hablando de porcentajes y gráficas, La creatividad desaparece. La creatividad se va de vacaciones sin avisarte. ¿y cuándo regresa? Regresa cuando estás haciendo algo completamente diferente. Cuando das un paseo, cuando estás en la ducha, cuando estás a punto de dormirte. Not the car.
Las mejores ideas siempre llegan en los momentos más inoportunos. Siempre, nunca cuando estás sentado delante del ordenador intentando tener ideas. Como si el cerebro se resistiera a trabajar a demanda. El cerebro es muy rebelde, no trabaja cuando tú quieres, trabaja cuando a él le parece bien. Oye, hablemos de algo que creo que mucha gente siente, pero pocos dicen en voz alta. ¿Qué cosa? La relación con el dinero en el trabajo. El salario. ¿Cómo nos sentimos con lo que ganamos? Uf, ese es un tema tabú. Muy tabú. Especialmente en España y en muchos países de habla hispana. No se habla del dinero abiertamente. Es casi de mala educación preguntar cuánto gana alguien. Y sin embargo es algo que afecta enormemente a cómo vivimos el trabajo. Totalmente, porque puedes amar lo que haces y aún así sentirte mal si sientes que no te pagan lo que mereces. Exacto. Esas dos cosas pueden coexistir. Amar el trabajo y sentir que la compensación no es justa. ¿Tú has sentido eso? Sí, al principio de mi carrera como profesor, los primeros años, el salario era bastante bajo y había meses que llegaba muy justo. ¿Y cómo afectaba eso a tu relación con el trabajo? Pues creaba una tensión, porque yo quería estar completamente dedicado a mis alumnos, a preparar buenas clases, a innovar en la enseñanza, pero también tenía que pensar en llegar a fin de mes. Y esa preocupación económica ocupa espacio mental que no puedes dedicar al trabajo. Ocupa muchísimo espacio. El estrés financiero es muy invasivo, se mete en todos los aspectos de tu vida. Financiero, o sea, relacionado con el dinero y las finanzas personales. El estrés financiero es la preocupación constante por el dinero, por si llegarás a fin de mes. Y en profesiones vocacionales como la enseñanza, la medicina, el trabajo social, hay mucha gente que ama lo que hace, pero gana relativamente poco. Y eso es un problema social enorme, porque las profesiones más importantes para la sociedad no siempre son las mejor pagadas. Un médico de atención primaria gana mucho menos que muchos ejecutivos de empresa, y sin embargo el impacto de su trabajo en la vida de las personas es enorme. Es una contradicción muy grande de cómo está organizada nuestra economía. Y no tengo una solución fácil, pero creo que hablar de ello ya es un primer paso. Normalizar la conversación sobre el dinero y el trabajo. Poder decir, me gusta mi trabajo, pero creo que debería ganar más, sin sentir que eres materialista o ingrato. Querer una compensación justa no significa que no ames lo que haces. Son dos cosas completamente independientes. Oye, cambiemos un poco el tono. Hablemos de algo más ligero. Las relaciones en el trabajo, los compañeros. Ah, los compañeros, ese universo propio. Un universo con sus propias leyes, sus dinámicas, sus personajes. ¿Qué tipos de compañeros has tenido tú a lo largo de tu carrera? Pues he tenido de todo. El compañero ideal, que se convierte en amigo de verdad, el compañero difícil con quien nunca terminas de encajar, el compañero que siempre tiene un problema. El compañero que siempre tiene un problema, ese lo conozco. Todo el mundo lo conoce. Es universal. ¿Cómo es exactamente? Pues es el que llega por la mañana y antes de que puedas ni decir buenos días, ya te está contando todo lo que está mal. El cliente que no coopera, el jefe que no entiende, el sistema que no funciona. La letanía matutina de problemas. La letanía. O sea, una lista larga y repetitiva de quejas. Siempre lo mismo, cada día. Y al principio intentas ayudar, ¿no? Ofreces soluciones, intentas ver el lado positivo. Y rápidamente descubres que no quiere soluciones, quiere audiencia. Quiere que lo escuches quejarse, no que le resuelvas el problema. Exacto. Y cuando aprendes eso, cambias la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es escuchar con cara comprensiva mientras piensas en otra cosa. Eso es muy honesto. Es muy honesto y muy efectivo. Dices, claro, entiendo, y asientes con la cabeza. Mientras mentalmente estás planeando qué vas a comer. Exactamente. La mente está en otra parte, pero la cara está presente. Es una habilidad que se desarrolla con los años. Una habilidad de supervivencia laboral. ¿Y el compañero ideal, cómo es ese? Pues el compañero ideal es el que cuando tienes un problema, antes de darte la solución, te pregunta cómo estás. Que ve a la persona antes que al problema. Que entiende que detrás de cada tarea hay una persona con sus días buenos y sus días malos, y lo tiene en cuenta. Y también el que comparte el mérito, que cuando algo sale bien, no se lo apropia solo, sino que reconoce el trabajo de todos. Eso es muy importante. El reconocimiento en el trabajo es fundamental para el bienestar. Reconocimiento, o sea, que alguien vea y valore tu esfuerzo y tu contribución, que no pase desapercibido lo que haces. Y muchas veces no es cuestión de dinero. Un simple buen trabajo o gracias por el esfuerzo puede cambiar mucho cómo se siente alguien. El reconocimiento verbal cuesta 0 euros y tiene un impacto enorme. Y sin embargo, muchos jefes y muchos equipos no lo practican, como si reconocer el trabajo de otro fuera una debilidad. Esa cultura de hacer bien tu trabajo es lo mínimo que se espera de ti, así que ¿para qué decirlo? Y eso crea ambientes muy fríos, muy transaccionales, donde la gente hace lo mínimo porque siente que da igual lo que haga. Transaccional.
O sea, como una transacción comercial. Yo doy mi tiempo, tú me das dinero, sin más conexión humana. Y en esos ambientes, la motivación desaparece muy rápido. Oye, Lucía, ¿has tenido un jefe muy malo? ¿Alguien que recuerdes como especialmente difícil? Pues sí, tuve una jefa hace unos años que fue toda una experiencia. Cuéntame. Se llamaba Patricia y era inteligente, ¿eh? Muy inteligente y muy buena en su trabajo técnicamente. Pero... Pero tenía una manera de gestionar a las personas que era complicada. ¿Complicada cómo? Pues era muy impredecible. Había días que llegaba de muy buen humor y todo estaba bien. Y había días que llegaba de mal humor y cualquier cosa que hicieras era un problema. Esa incertidumbre de no saber con qué humor va a llegar tu jefe. Exactamente. Y cuando no sabes cómo va a reaccionar alguien, empiezas a andar de puntillas, a medir cada palabra, cada acción. Andar de puntillas, o sea, actuar con mucho cuidado para no molestar a alguien, como cuando caminas de puntillas para no hacer ruido. Exactamente. Y eso es muy agotador, porque dedicas mucha energía a gestionar la reacción de la otra persona en lugar de dedicarla al trabajo. ¿Y cómo afectó eso al equipo? El ambiente era muy tenso. Nadie decía lo que pensaba realmente en las reuniones porque nadie sabía cómo iba a reaccionar Patricia. Nodo. Se perdía la honestidad. La gente decía lo que creía que quería escuchar en lugar de lo que pensaba de verdad. Exactamente. Y eso es muy peligroso para una empresa, porque si nadie te dice la verdad, tomas decisiones basadas en información falsa. Un jefe que intimida pierde acceso a la información real de su equipo. Pierde acceso a la realidad y no lo sabe porque nadie se lo dice. ¿Y cómo terminó esa situación? Me fui. Encontré otro trabajo y me fui. Nodo. A veces la única solución es esa. A veces sí. Hay situaciones que no puedes cambiar desde dentro y quedarte tiene un costo demasiado alto para tu bienestar. Y es una decisión difícil porque implica salir de lo conocido, enfrentarte a la incertidumbre. Incertidumbre de si encontrarás algo mejor, de si fue la decisión correcta. ¿Y fue la decisión correcta? Fue la mejor decisión que tomé en mi vida profesional. El trabajo nuevo era mejor, el ambiente era completamente diferente y me di cuenta de lo mucho que me había afectado ese ambiente tóxico. Tóxico, o sea, dañino, perjudicial. Un ambiente tóxico es un entorno de trabajo que te hace daño emocionalmente, que te afecta negativamente de manera continua. Y lo curioso es que cuando estás dentro, te acostumbras tanto que dejas de ver lo tóxico que es. Como la rana en el agua caliente. Si el agua se calienta poco a poco, la rana no salta, se acostumbra. Y de repente, el agua está hirviendo y la rana no tiene fuerzas para salir. Esa metáfora describe perfectamente cómo funciona un ambiente laboral tóxico. Y por eso es tan importante tener perspectiva externa. Amigos, familia, un psicólogo, alguien que te diga, oye, lo que describes no es normal. Porque cuando estás dentro, tu normal se distorsiona. Tu referencia de lo que es aceptable cambia sin que te des cuenta. Oye, hablemos de algo más positivo. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera profesional hasta ahora? ¿El mejor momento? Pues hay uno que recuerdo con mucha claridad. Cuéntame. Fue hace 3 años. Habíamos trabajado meses en una campaña para un cliente nuevo. Era una marca pequeña, un negocio familiar, con muy poca presencia online. Y ustedes tenían que cambiar eso. Exactamente. Y fue mucho trabajo, muchas horas, muchas pruebas, muchos ajustes. ¿Y qué pasó? Pues que la campaña funcionó, mucho mejor de lo que esperábamos. Las ventas del cliente aumentaron un 60% en 3 meses. Eso es enorme. Enorme. Y el dueño del negocio nos llamó para darnos las gracias personalmente y nos dijo que gracias a esa campaña habían podido contratar a 2 personas nuevas. Eso es muy bonito. Ver el impacto real de tu trabajo en la vida de personas reales. Eso fue lo que me emocionó. No el porcentaje, no el dato, sino pensar que había 2 personas más trabajando gracias a algo que hicimos nosotros. El trabajo conectado con un propósito real. Y en esos momentos entiendes por qué haces lo que haces. Aunque haya días malos, aunque haya plazos imposibles y jefas complicadas, Los momentos así lo compensan. Los momentos así lo compensan. ¿Y tú, Pablo? ¿Tu mejor momento como profesor? El mío fue más reciente. Fue el año pasado.
¿Qué pasó? Pues tenía un alumno, se llamaba Adrián, un chico de 16 años, muy inteligente, pero muy desconectado, de esos que mencionaba antes, los que miran sin ver, Uno de los difíciles. de los más difíciles. Nunca participaba, entregaba los trabajos tarde o no los entregaba, parecía que nada le interesaba. ¿Y qué hiciste? Durante meses intenté de todo. Cambiar la forma de explicar, proponer temas que podían interesarle, hablar con él después de clase. ¿Y respondía? Poco, muy poco. Y yo empecé a pensar que simplemente no iba a poder conectar con él. Esa aceptación difícil de que no siempre puedes llegar a todos. Y entonces un día, en marzo, propuse un trabajo sobre historia local, sobre la historia del barrio donde vive la mayoría de los alumnos. ¿Y Adrián? Adrián entregó un trabajo de 20 páginas. ¿20 páginas? 20 páginas, con fotos que había hecho él mismo, con entrevistas a vecinos mayores del barrio, con mapas que había dibujado. Eso es increíble. Y cuando lo leí, me di cuenta de que ese chico tenía una capacidad enorme, que simplemente no había encontrado el tema que lo encendía. El interruptor que lo activa. El interruptor. Y la historia local era su interruptor. El barrio donde creció, las historias de su familia, su conexión con el lugar. ¿Y después de eso cambió algo en él? Cambió bastante. No se convirtió de repente en el mejor alumno de la clase, pero empezó a participar más, a preguntar cosas, a quedarse después de clase para hablar de temas históricos que le interesaban. Y eso para ti fue el éxito. Eso para mí fue el éxito. No la nota, no los exámenes aprobados, ver a ese chico encenderse con algo. Ese es el impacto del buen trabajo, que va más allá de los números. Va mucho más allá. Y esos momentos son los que te recargan, los que te recuerdan por qué elegiste esta profesión. Elegiste esta profesión. Esa frase me parece muy importante, porque muchas personas no eligen su trabajo, llegan a él por circunstancias. Es cierto, hay gente que eligió activamente lo que hace, y hay gente que llegó a su trabajo de manera más casual y luego lo fue haciendo suyo. ¿Tú elegiste ser profesor activamente? Sí y no. Siempre me gustó la historia, y en algún momento me di cuenta de que lo que más me gustaba no era solo saber historia, sino compartirla, Transmitirla. transmitirla, ver cómo alguien que no sabe algo empieza a entenderlo. Esa transformación me fascina. Eso es una vocación, no solo un trabajo. La diferencia entre vocación y trabajo es importante. Vocación, o sea, una llamada interior hacia algo, una profesión que sientes que es tuya, que encaja con quién eres. Y no todo el mundo tiene vocación clara, y eso también está bien. Completamente bien. No tienes que tener una pasión ardiente por lo que haces. Puedes trabajar en algo que te parece bien, que te permite vivir bien y encontrar tu pasión fuera del trabajo. Eso es algo que se dice poco, que el trabajo no tiene que ser tu pasión. Y hay mucha presión, especialmente en generaciones más jóvenes, de encontrar tu pasión y convertirla en trabajo. Haz lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida. Esa frase, que suena muy bien, pero que tiene muchos problemas. ¿Por qué problemas? Porque cuando conviertes tu pasión en trabajo, la presión económica y las exigencias externas pueden acabar con esa pasión. Lo que amabas hacer libremente, por placer, de repente tiene plazos, clientes, expectativas. Y puede dejar de ser la fuente de alegría que era, puede convertirse en una fuente de estrés. Hay músicos que perdieron el amor por la música cuando se profesionalizaron. Escritores que ya no disfrutan de escribir porque tienen que cumplir contratos, artistas que dejaron de pintar por placer. O sea, convertir la pasión en trabajo no siempre es la solución. A veces es mejor mantener la pasión como pasión y el trabajo como trabajo. Y eso no es rendirse, es ser inteligente con lo que tienes. Oye, creo que es hora de hacer el repaso para los que están practicando español. Sí, vamos, porque hoy hemos usado vocabulario muy útil para hablar del trabajo. Hemos visto las estructuras básicas para decir en qué trabajas. Soy más profesión, trabajo como más profesión, trabajo en más empresa o sector. Por ejemplo, soy enfermera, trabajo como enfermera, trabajo en un hospital. Y para hablar de cuánto tiempo llevas en un trabajo, usamos llevar más tiempo. Llevo 3 años en esta empresa. Llevo 8 años dando clases. O sea, empecé hace ese tiempo y todavía lo hago. También hemos aprendido me encargo de y soy responsable de. Estas expresiones sirven para describir tus tareas. Por ejemplo, me encargo de la comunicación con los clientes. O sea, esa es mi responsabilidad, eso es lo que hago. Y una expresión muy útil, andar de puntillas.
Andar de puntillas en sentido figurado significa actuar con mucho cuidado para no molestar a alguien. Por ejemplo, con ese jefe todos andábamos de puntillas. O sea, teníamos mucho cuidado con lo que decíamos y hacíamos para no provocar su mal humor. Y hemos hablado de vocabulario importante como los plazos, las métricas, la vocación, el reconocimiento. Palabras que vas a necesitar si alguna vez hablas de trabajo en español. Y recuerda que la mejor manera de practicar este vocabulario es usarlo. Habla de tu trabajo en español. Descríbelo, cuéntalo, explícalo. Aunque cometas errores, aunque no encuentres todas las palabras, lo importante es intentarlo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Simple Spanish. Gracias de verdad. Y si quieres practicar lo de hoy, déjanos un comentario en español contándonos en qué trabajas. Usa las estructuras que hemos aprendido hoy. Soy, trabajo como, me encargo de, llevo, años. Cuéntanos tu trabajo, tu historia profesional, tus momentos buenos y los no tan buenos. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Cada semana tenemos una conversación nueva en español natural sobre temas de la vida real. Español que puedes usar en el trabajo, con amigos, en cualquier situación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerda, Tu trabajo tiene una historia. Cuéntala en español. en español.